Cuando hablamos de contratos prenupciales, generalmente imaginamos que se trata de un documento que se firma antes del matrimonio y que contiene ciertas condiciones para el otro. También creemos que se trata de algo que solo aplica para millonarios y que tiene que ver con multas excesivas si no se cumpliera algún acuerdo, pero no es así. Si quieres saber en qué consiste este documento y cuál es la diferencia con los regímenes matrimoniales, quédate hoy en Diálogos en Confianza. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en este viernes de pareja aquí en Diálogos en Confianza, hablando de este tema del cual pues a veces se deja de lado el conocer la información detalladamente para saber por qué régimen nos queremos casar. Realmente lo platicamos con la pareja y saben que ya hay contratos prenupciales, hay muchas ideas acerca de esos contratos porque siempre pensamos, como ya lo escuchábamos, que solamente lo hace la gente millonaria, la que tiene muchas propiedades o la gente famosa de Hollywood, pero no, es algo que podemos hacer aquí en nuestro país y por eso están aquí los especialistas para aclararnos todas las dudas y de verdad es el día en que no se deben de quedar con ninguna duda. Ellos van a responder a todas sus preguntas y de antemano pues agradezco a toda la gente que está acompañándonos aquí en el estudio, que viene a darnos su testimonio, también que traen muchísimas dudas y por supuesto a la gente que está a través de las redes sociales también compartiendo el tema de esta mañana. Acuerdos prenupciales y regímenes matrimoniales. Cuesta un poquito de trabajo como en la palabra, pero ahí está el acento, regímenes matrimoniales. Y me da mucho gusto saludar como siempre a Oscar Virués, que como siempre pues ya está muy atento ahí en las redes sociales. ¿Cómo te va, Oscar? Muy buenos días. Muy buenos días también, igualmente me da mucho gusto saludarte, mi querida Carmen. Y es que regímenes suena de verdad poco común, sí. Lo es incluso, o sea, ¿cuántas personas en realidad se preguntan bajo qué régimen se van a casar? Esperamos que hoy en día haya muchas preguntas, desde luego aquí en las redes sociales, en sus llamadas telefónicas, para que de verdad vayan a lo seguro, ¿no? Esta seguridad que nos da estar bien informados y desde luego bien acordado, antes que nada pues desde luego la pareja o el acuerdo matrimonial sería lo más adecuado para todas las personas. Y bueno, desde luego les doy la bienvenida a quienes se conectan a través de las redes sociales, tanto Twitter como Facebook. La dirección para poder ver el programa en vivo a través de internet es www.canal11live.tv/internacional/. El número para las llamadas telefónicas es el 5166-4000 y saludo con mucho gusto a mis compañeras y compañeros allí en el centro de contacto con la audiencia. Por supuesto aquí el público que nos acompaña en el estudio y a ustedes que están del otro lado de la pantalla en la televisión o también a las personas que nos pueden ver a través de la señal internacional de Canal 11. Y como decía, pues ya estamos listos para recibir entonces seguramente un montón de preguntas. Claro que sí, Oscar. Y bueno, vamos a comenzar este programa antes de presentarles a nuestros especialistas con este sondeo que realizamos donde les preguntamos ¿qué crees que sea un contrato prenupcial? Y aquí tenemos las respuestas. Ay, híjole, no, la verdad es contrato prenupcial. Bueno, es antes de, pues de casarte, ¿no? Es la manera en que la pareja decide el régimen bajo el cual pueden llevar a cabo su unión. Pueden establecer la modalidad de sus bienes y de sus saberes. Es aquello donde dos personas se comprometen a realizar algo en el matrimonio. Fidelidad, comprensión, apoyo, etcétera, etcétera. Yo creo que influye mucho la cuestión de bienes y pues bueno, en realidad el contrato es para toda la vida, ¿no? Que es lo que en realidad se busca, ¿no? Es un acuerdo que hacen las personas antes de casarse en cuanto a los bienes que se van a dividir o algo así. Pues es un acuerdo en el cual se ven los intereses de las personas en individuo antes de poderse casar. Es donde ambas partes que van a contraer el matrimonio deben de establecer pues cómo van a quedar sus bienes de los que ya traen cada uno y después, ¿no?, del matrimonio. Es cuando dos personas de ambos sexos o diferentes sexos independiente deciden formar una vida en común, ya sea en pareja,
¿sí? Y bueno, que establecen sueños y metas. Yo entiendo que es un acuerdo en el que llegan dos personas en donde van a establecer ciertas reglas que van a existir para cuando se lleve a cabo el contrato civil de matrimonio. Ahorita los especialistas nos dirán qué es y qué no es un contrato prenupcial, pero antes los voy a presentar. Se encuentra con nosotros José Antonio Roa, subdirector de Atención al Público del Registro Civil de la CDMX. Bienvenido, José Antonio. Muchas gracias por la invitación al programa. También se encuentra con nosotros Miguel Francisco Jiménez Hernández, mediador privado certificado con fe pública 186 del Distrito Federal. Bienvenido, Miguel. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Buenos días. Anabel Gómez Mayo, qué gusto saludarte, terapeuta de pareja y psicoterapeuta especialista en abuso sexual. Bienvenida, Anabel. Muchísimas gracias, encantada de estar nuevamente aquí. También está con nosotros Juan Carlos Cárdenas Domínguez, abogado litigante y fundador del despacho de abogados Jurídico Express. Juan Carlos, ¿cómo te va? Muchas gracias, muy bien, como siempre. Es un placer estar aquí contigo. Muchas gracias. Gracias. Bienvenidos. Bueno, pues entremos de lleno con este tema, ¿no? Ya lo veíamos ahorita en este sondeo, las respuestas de la gente, lo que piensan que es un contrato prenupcial, pero mejor ustedes díganmelo. Ahora sí que díganme qué es y qué no es un contrato prenupcial. Un contrato prenupcial es básicamente el acuerdo de las voluntades de las partes, de las parejas, en este caso los cónyuges, previo al matrimonio, donde ponen de manifiesto la forma en cómo van a administrar sus bienes, los bienes que posee cada uno antes del contraer el matrimonio. A la hora de contraer matrimonio, el contrato es el propio matrimonio. La voluntad es el acuerdo, realmente es el acuerdo prenupcial, las voluntades de las partes, lo que pueden ellos decidir qué hacer, qué no hacer en base a sus bienes, a los que hayan tenido producto de su trabajo. Ajá. O de sus herencias, o los bienes que ellos piensan obtener en el futuro y la forma como ellos piensan administrarlo. ¿En dónde se realiza este contrato prenupcial? Bueno, primero sí me gustaría hacer unas distinciones. Sí. Hace rato comentabas de que ya se puede hacer. Lo curioso es que esto se puede hacer desde 1928. ¿De verdad? ¿Y por qué no tenemos información sobre esto? Cuando uno se casa, el reglamento del registro civil y el código civil marcan que uno tiene que escoger un régimen, sociedad conyugal, separación de bienes. Sí. Pero al momento de constituir la sociedad conyugal o la separación de bienes, uno tiene que otorgar un convenio que se llaman capitulaciones matrimoniales. Ajá. Si ya era complicado el término regímenes matrimoniales, el nombre correcto de este convenio se llaman capitulaciones matrimoniales. Ahora, este convenio, digamos que tiene dos opciones, y la ley lo prevé. Tomar un formato que ya adopta el registro civil, o bien que las parejas, al momento de casarse, generen ese convenio y regulen, como decía el licenciado Roa, que regulen qué es lo que quieren respecto de los bienes que se adquieran durante el matrimonio y los bienes. Es a partir de ahí. Sí, claro. Pero inclusive también estas capitulaciones las pueden llegar a otorgar durante el matrimonio. Es decir, si yo hice capitulaciones respecto de un formato, bueno, que yo durante mi matrimonio pueda hacer un convenio nuevo y cambiar inclusive hasta del régimen, pasar de sociedad conyugal a separación. ¿Sí se puede cambiar? Sí, claro. ¿De acuerdo a la conveniencia de cada persona? Sí, digo, lo mismo, y ya la sociedad conyugal no nos gusta. Ajá. Entonces optamos por mejor la separación de bienes. Nada más que ahí implicará un trámite en el que hay que liquidar la sociedad, es decir, como si fuera un negocio. Ajá. Vamos a liquidar, vamos a ver qué bienes hay, restaremos las deudas que haya y bueno, pues nos repartimos conforme a lo que se haya dispuesto en las capitulaciones. O sea, las capitulaciones no es un convenio desagradable ni para temas desagradables. Simplemente es un convenio que uno tiene que generar al momento de casarse, ¿sí? Lamentablemente, como tú decías, bueno, es que ya se puede hacer. El problema es que... Es que no había información. O sea, a mí me parece un término realmente nuevo, digamos, de unos años para acá, donde yo escuchaba los contratos prenupciales. Por eso estamos haciendo este programa, por todas las dudas que han surgido de la gente y de nosotros también. Así es, incluso a veces se llega a confundir con otro contrato prenupcial que existía, que actualmente, cuando menos en el Distrito Federal, ya no existe, ya está derogado. Los esponsales. Los esponsales era una forma de ponerse de acuerdo entre los novios o los que van a contraer matrimonio para cómo iban a llevar a cabo
algún acuerdo, y tenían muchas formas y muchos formalismos, por cierto. ¿Y si se ponen de acuerdo? Se podía. Es bien complicado. Y a veces se confundía los esponsales, que era un contrato para ponerse de acuerdo en qué iban a hacer con los bienes, incluso desde ahí lo manejaban antes de llegar al matrimonio. Y cuando menos en el DF ya no existe, pero en muchos estados de la República ahí siguen los esponsales y sigue existiendo el contrato. Es como un acuerdo entre novios. Sin embargo, de lo que está hablando el licenciado, y tiene toda la razón, desde 1928, el Código Civil lo regula y lo regula bien claro, ¿no? Es un pacto ya esto de las capitulaciones matrimoniales y ahí se pone uno de acuerdo en qué bienes van a entrar, qué bienes no van a entrar. Lo genérico es que llega uno muy emocionado al registro civil y ya cuando llega uno a firmar para contraer matrimonio, le dan a uno un bonche de papeles. Y te dicen, fírmele aquí, fírmele allá, fírmele allá. O sea, nada más le firmas porque lo que quiero es casarme, ya para qué leo las letras. Y alguno de esos puede ser las capitulaciones matrimoniales genéricas. Y lo firmas. Entonces tú ya firmaste unas capitulaciones matrimoniales, un contrato de acuerdo de los bienes y de la administración de los bienes que van a formar parte de la sociedad conyugal. Sin embargo, ni siquiera sabes que lo firmaste. Mucha gente no sabe que firmó capitulaciones matrimoniales. Pero sí se pueden poner cosas como las que nos decían en el sondeo, cosas afectivas, emocionales, pidiéndole a lo mejor a la pareja ciertas condiciones durante el matrimonio. ¿Esto te da una seguridad con la pareja? A ver, Anabel. A ver, mira. ¿Tú qué opinas? Está perfecto que haya tantos abogados hoy. Pero tenemos que ver también la parte de la pareja, lo emocional, lo afectivo. Y mira, lo que acabas de mencionar es justo. Cuando llegamos al registro civil, estamos tan felices con nuestra pareja que podemos firmar todo. La felicidad opaca la claridad de nuestro pensamiento. Sí, entonces es muy importante ponerse de acuerdo con la pareja. Romántica. Sí, es que tú vas con todo lo romántico, pero aquí hay una cuestión de hecho, que tú dices, oye, si tú y yo nos casamos, te amo, me amas, pero ¿y después qué va a suceder? ¿Cómo vamos a ponernos de acuerdo con el dinero? Y después, ese mismo problema con los bienes termina separando a la pareja. Por eso es muy importante hablar y ponerse de acuerdo cómo le vamos a hacer con los bienes. A lo mejor yo tengo una herencia. Y yo quiero dejar protegida mi herencia porque si yo no la dejo protegida, yo probablemente, pensando en una probable separación, queda en juego. Y si hay hijos de por medio, ¿qué sucede entonces? Claro, decía un amigo, es que nadie sabe para quién se casa. Exactamente, justo por eso. ¿No? Miren, también realizamos un sondeo, vamos a verlo a continuación, donde preguntamos si pudieran hacer un contrato prenupcial, ¿qué cláusulas pondrían? Y aquí tenemos las respuestas. No sé, tal vez división de bienes, porcentajes en todo caso. Que cada quien se quede con sus bienes que hayamos comprado, que hayamos adquirido, que se dividieran un porcentaje. Por bienes separados, ya sabes, ¿no? Siempre hay súper problemas, ¿no? Que te casas, se separan y pues estarse peleando por dineros, por cosas materiales está cañón. Que me fuera fiel, sí, y que cumpliera con sus obligaciones, nada más. El compartir los gastos sería una de ellas, definir los bienes, son mancomunados o separados, ya será cada quien llegar a un acuerdo en pareja. Lo que vaya después del divorcio, no sé, pensiones y cuestiones económicas, porque es lo que causa más controversia después de un divorcio. Supongo que me iría más por lo económico. Yo pediría que fueran los bienes separados y que bien que el matrimonio se rompiera si hubiera alguna infidelidad. Pues primero que nada, que fuera fiel, si pudiera. Claro que eso no, generalmente es para lo económico, para los bienes que se aporten a la sociedad conyugal. El tiempo, más o menos, no sé, digamos, no tienes que quebrantar nuestro acuerdo, o sea, tú sí debes de seguir siendo mi esposa durante, no sé, 10 años al menos. Los bienes, los hijos, incluso las formas de vida de cada uno, de desarrollo, ¿no? De cada uno, sus carreras, no sé, en fin. Pues, por ejemplo, si yo ya contara con algún bien raíz o algo así, pues los pondría que, en dado caso de que me llegue a divorciar, pues
o sea, se quede conmigo y no en un juicio de divorcio no se pueda quedar la otra persona con esto. Evidentemente, después de ver y escuchar este sondeo, pues nos damos cuenta de que cada cabeza es un mundo y no sabemos de verdad, nos casamos con la cultura que tiene nuestra pareja, con la familia de nuestra pareja y evidentemente toda esa educación y forma de pensar y de ser. Por eso podemos encontrar opiniones tan distintas y como tú me vas a pertenecer durante no sé cuántos años. O sea, aunque estén separados, pero tienes que ser mi esposo durante 10, 15 años. Pero eso te pone a pensar, bueno, evidentemente nuestra pareja jamás será nuestra pertenencia. Sí, no es propiedad de nadie. Es una persona y nos guste o no, tal vez un día decida pues ya no estar con nosotros, junto a nosotros. Bueno, ese es otro tema, pero hablando así, digamos fríamente, de las pertenencias es de lo que sí te tendrías que preocupar. Lo que es tuyo, lo que es de tu pareja, lo que van a compartir, son decisiones que se deben tomar antes de precisamente formalizar un compromiso. Así es. Pero ya tenemos opiniones en las redes sociales, nos dice Lee Hanson, todo es amor al principio. Cuando vienen las diferencias y separaciones, se pelean hasta el colchón, y yo diría hasta las pulgas del colchón. Casados o no, hay contratos que se realizan con ambos bienes, si habrán hijos de por medio que se establece a cambio, si se adquiere un negocio, los porcentajes. Es una forma saludable que es independiente del régimen, ya sea separado o mancomunado. Es mejor la realidad que las falacias que nos queremos contar. Cruz Espinosa Gálvez, entonces en la unión libre no hay ese contrato o solo es cuando uno se casa por lo civil. Rosario Ocampo, ¿a qué tengo derecho si me divorcio, si me casé por bienes separados? Nos dice también Juan J. Martínez, hablar y poner acuerdos antes de entrar al ruedo. Bueno, nosotros regresaremos al ruedo después de esta pausa. Duré casada 21 años y bueno, como todo, hubo momentos muy buenos y casi al final ya las cosas no estaban muy correctas porque los planes de vida se habían distanciado, ¿no? Mi ex esposo en ese momento decide retirarse de la casa. El problema es cuando hay como una guerra de egos y de apegos a cosas materiales, porque ya lo que es un rompimiento de una familia que finalmente es la célula de la sociedad, ¿no? Y de repente se rompe, parece que fuera más importante los bienes materiales y que fuera más importante que el daño que le estás haciendo a tus hijos, que te estás haciendo a ti y que estás terminando como con un proyecto de vida en conjunto, ¿no? Cada quien buscó sus abogados y cada quien, los abogados te aconsejaban o mal aconsejaban como fuera y entonces empezaban como los dimes y diretes de cómo manejar a los hijos, cómo manejar los bienes y entonces parecía que estabas con el peor de tus enemigos enfrente después de que habías estado casada 21 años con él, ¿no? Entonces, pues llegamos, nunca pudimos ponernos de acuerdo, ¿no? O había juntas de aveniencia y bueno, parecía que eran guerras capitales y desgraciadamente pues cada abogado da como pues su manera de hacer las cosas, pero sí fue muy doloroso, o sea, tardamos más de 3 años en cerrar el proceso de divorcio. Cuando yo me casé, lo único que recuerdo es que nos preguntaron bajo qué régimen nos queríamos casar, si por bienes conyugales o por separación de bienes. Fue lo único que yo supe. A lo mejor había escuchado esto de los contratos prenupciales, pero en las películas de Estados Unidos, ¿no? Aquí en México yo no sabía que existía. Para mí, un contrato, yo creo que, digo, yo sigo creyendo en el matrimonio y creo que vale la pena, ¿no? Porque finalmente es la célula de la sociedad, la familia, ¿no? Pero sí creo que vale la pena como en el momento que estás tranquilo, en el momento que estás enamorado y con amor decir, oye, bueno, si algún día esto no funciona, lo más sano es que haríamos esto. ¿Tú cómo ves? ¿Cómo manejaríamos a nuestros hijos? ¿Cómo manejaríamos lo que hagamos juntos, ¿no? Económicamente. Y sí, la verdad es que hubiera sido muy tranquilo, porque finalmente a lo mejor el enojo hubiera estado, ¿no? Porque uno no quería divorciarse y el otro sí quería divorciarse. Pero decir, bueno, ahí está el contrato y vamos a hacer. Y yo tomara la decisión de volverme a casar, pues yo tomaría un contrato de este tipo, ¿no? Unas capitulaciones de este tipo.
finalmente por el bien de todos, ¿no? De mis hijos, de sus hijos y de la historia. Bueno, pues 20 años o 21 años después y dice, no me hubiera imaginado, claro, porque en un principio es difícil imaginarlo. ¿Alguna vez aquí en este estudio se escuchó de voz de algún especialista de tú conoces a tu pareja hasta que te divorcias de ella, ¿no? Realmente. En realidad. Y bueno, para algunas personas es así. No quiere decir que todos actúen de esa forma, ¿no? Al final, pero lo que se trata es simplemente protegerte, como bien dice ella. No deja de creer en el matrimonio y es que no tiene que ver, o sea, es un buen matrimonio, aparte. llegar a un buen acuerdo y hablar absolutamente de todo, especialmente de lo económico, es muy importante. Ya aprendió, entonces la experiencia le va a decir que la próxima vez si decide casarse, Por entonces se supuesto. haga un contrato. El problema es que muchas veces los bienes no se vuelven a obtener, o sea, como los tenías un par de veces, ¿no? Eso es lo que hay que proteger. Así es. Fíjate, nos comparte Adi Mogo. Yo deseo hacer una pregunta. Tengo 20 años de matrimonio y a lo largo de este tiempo hemos forjado un patrimonio. Sin embargo, estamos casados bajo régimen de separación de bienes. Yo opté por dedicarme a la familia ya que el trabajo de mi esposo implica cambiar de domicilio constantemente. La ley me ampara en este caso. Mi aportación, desde luego, no es monetaria, pero me considero muy buena administradora. Y creo que refleja el caso de muchas mujeres, no solamente en México, sino en todo el mundo. Así es. Ese tema es muy importante porque se entiende, el Código Civil establece eso, que se entiende que el cuidado de la familia, de los hijos, es como una aportación económica al matrimonio. Ella lo está haciendo de esa forma porque no tiene la posibilidad a lo mejor de trabajar, pero está atendiendo a la familia. Eso se entiende como si fuera una aportación económica al propio matrimonio. Si me permites Sí. agregar a lo que estás comentando, Anabel. yo creo que lo que estás diciendo no es cómo, es. Sí, claro. Es. ¿Por qué? El trabajo de la mujer sostiene al trabajo del hombre afuera de casa. Entonces es perfectamente equiparable, ¿sí? Entonces es la misma fuerza. Así es. No se remunera, ¿sí? Sin embargo, es exactamente igual. Claro. El Estado lo protege en ese sentido, por eso lo regula en el Código. Sí, lo considero un trabajo. Así es. Además, si llega a haber una separación, que me imagino que es el caso, ¿no? Que se van a separar, también existe una compensación. Existe una compensación a la hora de la separación. Ella tiene derecho a una compensación e inclusive, aunque se hubiese casado por régimen de separación de bienes, tiene derecho también a alimentos. Si ella en ese momento del divorciarse no tiene trabajo, tiene derecho a que él le provea de alimentos, ¿no? Ok, había muchas dudas de las llamadas que leyó Oscar antes de la pausa. Me gustaría que retomáramos algunas para que darles una respuesta también a nuestro público. Había una que decía que si se vive en unión libre, ¿se puede hacer un contrato prenupcial? Bueno, sin nada, quiero hacer una precisión. A ver. El tema de las capitulaciones es netamente patrimonial. Es decir, patrimonial. No tiene que ver nada con los hijos, no tiene que ver nada de alimentos, únicamente tiene que ver con los bienes. Con los bienes. No hay más. Incluso Y eso es de lo que estamos hablando de un consentimientos, contrato no manejan prenupcial. nada. Exactamente, las capitulaciones. Las capitulaciones. Ahora, en el concubinato o en la unión libre, bueno, hay que entender que también la ley considera, y deberemos de atender a cada estado de la República, qué considera por concubinato. En su generalidad, considera que cuando hay cohabitación, 2 años viviendo juntos, o bien habiendo cohabitación pero un hijo en común, bueno, se generan ciertos derechos. Ahí, en algunos derechos, como pudiera ser en ciertas cuestiones patrimoniales, el concubinato se llega a equiparar al matrimonio, pero no llega a tener los mismos efectos. ¿Pero se puede hacer un contrato? No pudiera ser No. así. Legalmente no. No. Pudieran llegar a celebrar acuerdos respecto de la adquisición de determinados bienes. Es decir, si alguno de los dos adquiere un crédito, bueno, habría que ver ellos un convenio que pudieran hacer para efecto del pago del crédito, por ejemplo. Pero no se equiparan todavía en los mismos derechos del matrimonio con el concubinato. ¿Sí? Y digo, nada más aclarando esa duda. Sí. Y en lo relativo a las capitulaciones matrimoniales, insisto, ¿qué es lo que se prevé? Que se tenga que hacer un inventario de qué bienes son los que se tienen al momento de casarse. Y deudas. Y exactamente, tanto Las activos deudas. como También, pasivos. porque Bienes yo tengo una muebles casa, y pero bienes todavía inmuebles. no la pago, ¿no? Exactamente. Entonces se adquieren las deudas sí, también. Sí, también. Claro, porque Si entramos en la sociedad, entramos juntos, como dice, Totalmente. como dice Anabel. Anabel. Cuando- Entramos mano a mano, ¿no? Entramos con todos los bienes, pero también entramos con las deudas. Nos ha tocado mucho. Sí, se nos A ver, Juan olvida Carlos. esa parte de que estamos hablando de una sociedad
Hablamos de sociedad conyugal. A veces hablamos de bienes mancomunados. Lo correcto es hablar de la sociedad conyugal. Cuando hablamos de sociedad conyugal, nos estamos refiriendo a que los dos son socios, a que los dos aportan, a que los dos ponen algo y que los dos van a también dividir las pérdidas y las deudas. No solamente hay bienes, sino también, no solamente hay activos, sino también hay pasivos. Es una sociedad tal cual. Incluso en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ya puede uno inscribir la sociedad conyugal como una sociedad. ¿Para qué? Para efectos fiscales, lo que gasta uno en las colegiaturas de los niños puede uno deducirlo, etcétera. Es una sociedad. Hay que entenderlo desde El ahí. proponer un contrato prenupcial nos pudiera dar como una cierta garantía de felicidad o fidelidad. No, yo creo que ahí... No. Anabel. A ver, mira, cuando nosotros hablamos de la pareja y en ese momento de tanta felicidad y en el momento del romanticismo, no queremos hablar como de cosas feas, como lo estábamos mencionando en el corte. Pero no son cosas feas, sino es, oye, ¿qué va a pasar entre nosotros si llegamos a adquirir algo? O yo tengo un pequeño departamento que adquirí con un crédito, ¿no? Y que lo estoy todavía pagando, ¿sí? ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Nos va a ayudar a fortalecernos o va a hacer que nuestra relación termine, se destruya en el camino? Estas cosas, como estamos mencionando la palabra sociedad, independientemente del régimen por el cual nos casemos, en efecto, tú estás estableciendo con tu pareja una sociedad. Vas a crecer con tu pareja, ves a tu pareja como una persona para irse para arriba o dices, no, es que mi mamá dice que, o mi familia dice que, y entonces yo voy a tomar mis distancias contigo. Y entonces ya no puedo hablar de bienes materiales. Claro, porque cuando han hecho ustedes un contrato prenupcial, ¿qué es lo que les han pedido? ¿Cuáles son las cosas que sí se pueden incluir y cuáles no? Lo que nos ha tocado en el despacho, Sí, bueno, ha la sido experiencia. de todo, pero creo yo que hay una cuestión, un defecto de origen. Es decir, ¿Cuál? uno cuando se casa, lamentablemente a veces se pierde con la parte de todo alrededor del día de la boda. Y se considera a la boda civil como un mero trámite. Papeleo, voy, firmo, se acabó. El problema es que no hay ese acompañamiento al momento de casarse civilmente. Entonces, menos hay esa elección, es decir, hace rato Anabel decía, se toman el régimen como una cuestión tabú también. Es decir, yo escojo este régimen porque a mi amiga, a mi amigo le funcionó. Porque yo sé que mis papás se pelearon y entonces mejor separación de bienes. Bueno, el régimen se escoge a partir del proyecto de vida que uno tiene. Es decir, si yo quiero con mi pareja generar cierto patrimonio, ok, ¿sabes qué? A mí me pudiera convenir la sociedad conyugal o me podría convenir la separación de bienes. Bueno, entonces... Pero sí les han pedido puntos así de que me sea fiel durante el matrimonio y cosas Pues por el así estilo. hay gente que lo señala, como lo vimos en la televisión, en las cápsulas, gente que desconoce, que se refiere exclusivamente a los bienes, como bien lo señala Miguel. Nosotros en el registro civil tenemos la visión del Estado. El Estado debe de velar por el matrimonio. El matrimonio es la unión de dos personas, ¿verdad? Para formar una sociedad, tener hijos, crearlos, criarlos y protegerlos. Esa es la voluntad del Estado, hacer un Estado sólido en base a una familia. ¿Y si no derivado hay hijos? de esta familia, bueno, hay casos en los que no hay hijos, hay adopción, también lo regula el registro civil. También esa parte está muy regulada, los bienes cuando no hay hijos. A partir de esta unión de estas personas se generan ya dos cosas importantes, como tú lo señalas, hijos. Yo establezco el matrimonio en 3 puntos principalmente. La unión de las personas, de la pareja que se enamora, que se casa y que no prevé lo futuro, que no sabe cuántos hijos van a tener, no saben siquiera si los pueden tener, ¿verdad? Porque ya no se establece tampoco el certificado médico prenupcial. Los hijos, si los llegase a ver, y los bienes, son 3 lazos importantes en el matrimonio. Puede que a lo mejor no tengan bienes y no los generen en 1 año, en 2 años y se separen y no tengan hijos, sino es simplemente
la voluntad de ese amor que los une, que el Estado protege con sus leyes. A partir de ese amor se pueden generar bienes, o ya los que tenían ellos, e hijos. Ajá. Perdón. Sí, no, adelante. Y de estos bienes se puede prever, ¿verdad?, en esos convenios, esos contratos prematrimoniales, la forma de administrarlos. Pero ¿quién nos guía con esto? ¿Quién nos da información? ¿Quién nos asesora? ¿Quién nos acercamos? De repente como que hay muchas ambigüedades, hay poca información y decimos, pues yo no lo sabía, a mí nadie me lo dijo. Nadie, desafortunadamente, nadie busca un abogado, y lo dijimos la vez pasada que hablamos aquí del divorcio, nadie busca un abogado para casarse. ¿No? Nadie busca un abogado para prever qué es lo que va a hacer cuando se divorcie. No, de hecho, la intención al casarse no es divorciarse, ¿no? Y no pensamos incluso en que vamos a generar esos bienes, como bien decía el licenciado, o sea, para nada. Entonces, no prevemos esa situación y no hay una cultura, desgraciadamente, al respecto, y no hay información al respecto tampoco, desafortunadamente. Por eso estamos haciendo este programa. Qué bueno que hacemos programas para eso. Claro. Hasta con experiencia propia. Yo cuando me casé, no fue en el Distrito Federal, pero mis capitulaciones, por ejemplo, a mí no me las querían recibir. ¿Por qué? Hay un problema. Digo, yo soy abogado, yo sé que puedo hacer este convenio, pero hay un desconocimiento también en algunos registros civiles respecto de no te voy a recibir si no viene en escritura pública. Bueno, la ley prevé cuándo estas capitulaciones tengan que ser en escritura pública, pero a lo que voy es, vamos hasta lo más básico de que... ¿Cuándo tendría que ser en escritura pública? Bueno, la ley prevé que tiene que ser en escritura pública cuando los esposos, futuros esposos, se van a hacer copartícipes de un bien que requiera una protocolización al respecto. Es decir, suponiendo que me cae... un inmueble, exactamente. Me voy a casar en el DF. Quiero hacer copartícipe a mi esposa de ese inmueble. Bueno, las capitulaciones en el momento de casarse tendrían que otorgarse en escritura pública. Es el único supuesto y en las legislaturas de los estados es el mismo supuesto. Así es. El problema es que hay también un desconocimiento. Bien decía el licenciado, tiene que haber un acompañamiento de un abogado, pero también el registro civil no se puede dar abasto y es demasiada también la carga de trabajo para poder estar asesorando a la gente. Hoy tenemos el ejemplo que a partir de abril, me parece, en el registro civil, en el DF se dan cursos prenupciales. Y en esos cursos prenupciales, aquí lo hemos platicado de eso, de las pláticas prenupciales. Y uno de los temas es las capitulaciones matrimoniales. De hecho, Oscar Vives realizó el reportaje. Así es. De hecho, el registro civil acaba de hacer esa aportación, que se den las pláticas prematrimoniales para que conozcan no solamente el tema de los bienes, sino de violencia intrafamiliar, que tenga salud sexual y reproductiva. Eso en una plática muy breve, pero es un esfuerzo que ha hecho el registro civil en esta administración. Y que nos parece importantísimo. Para que la gente, cuando menos tenga la duda, conozca a grandes rasgos las implicaciones que sepas a qué vas, porque te vas a casar y a veces no sabes lo que viene al día siguiente después de la luna de miel. Oscar Vives, ¿qué nos comentan ahí en las redes sociales? Eusebio Suárez dice, cuando una pareja se casa bajo bienes mancomunados y uno de los dos abandona por años a su pareja y la que se queda adquiere bienes al momento del divorcio, ¿cómo se reparten estos bienes si el que abandonó no aportó ni siquiera la manutención? Bueno, ahí en ese caso, la ley prevé que en el caso de abandono en la sociedad conyugal, por más de 6 meses, la sociedad conyugal se suspende para efecto del que se fue. Perfecto. Seguimos platicando esto después de la pausa. No se vayan. Requerimos que tengan mayores de 18 años. Sin embargo, se puede contraer matrimonio si se tiene 16, una solicitud por escrito. Los que tengan 16 años deben tener el consentimiento de sus padres o tutores. Mientras nuestra legislación nos autorice que pueden contraer matrimonio los menores, nosotros tenemos que cumplir con nuestra ley. La propuesta que hacen en la Cámara de Diputados, que se prohíba a los menores de edad contraer matrimonio, porque a los 18 ya son mayores. Entonces, menos de 18 que se prohíba, que no se autorice. El gobierno del Distrito Federal y nuestro consejero, el doctor Amieva, preocupados por los valores que debe haber al interno del matrimonio, el respeto, la igualdad, modificaron el artículo 97 y se agregó que tomaran pláticas
prenupciales quienes quisieran contraer matrimonio. Las pláticas llevan 3 temas fundamentales. 1, la salud sexual y reproductiva. No solo es el saber cuántos hijos quiero tener y con qué espacio de tiempo entre uno y otro, sino saber verdaderamente disfrutar la relación de pareja. La otra parte es la parte jurídica. Si nosotros tenemos algo de experiencia como litigantes y aquí en la administración, es que la mayor parte de los divorcios se dan porque las cláusulas que hablan de un convenio respecto a los bienes no se respetaron. La última parte de las pláticas tiene que ver con la violencia intrafamiliar. Debemos nosotros conocer perfectamente, todos los ciudadanos, que la violencia no es me pegó. No, pues es un tipo de violencia y muy grave. Pero hay violencia en la cual no se habla y sin embargo se dijo todo. Entonces, esa plática tiene ese objetivo, que la gente vaya al matrimonio sabiendo sus derechos, sabiendo sus obligaciones y entendiendo que la comunidad de pareja que van a hacer tiene que haber respeto, igualdad y apoyo mutuo. Se establece que va a haber un registro de deudores alimentarios. Eso también es con la idea de proteger a la familia. Para que el registro se dé, sí requerimos que el juez de lo familiar nos remita un oficio en el que nos indique el nombre de la persona, cuánto es lo que no ha cumplido y el tiempo en que ha incumplido la obligación de dar alimentos a sus hijos. ¿Por qué consideramos que es requisito no estar como deudor? Bueno, porque si ya tuvimos una pareja, ya tuvimos unos hijos y no les cumplimos, pues entonces vamos a permitirle que se case y vuelva a hacer lo mismo con otros, pues tampoco. Entonces es requisito que no sea un deudor alimentario. El matrimonio es la institución jurídica sobre la que se basa la sociedad, la comunidad y el país. Y entonces, si tenemos matrimonios fundados en valores, vamos a tener una sociedad en la cual va a imperar los valores. Siempre es mejor estar informado, saber qué hacer en caso de querer contraer matrimonio, cuáles son nuestros derechos y obligaciones. Y bueno, ya aquí nos comentan justamente lo que ya decíamos, ¿no? De las pláticas prematrimoniales que ahora ya se realizan y que son muy, muy importantes. Y también, bueno, tú nos decías, Miguel, antes de la pausa, de acuerdo a la llamada que estábamos recibiendo, de qué pasa cuando alguien se va de casa. Es el que se aleja y qué es lo que sucede con sus derechos. Sí, hoy en día ya no está prevista, digo, al haberse derogado el divorcio necesario, el único supuesto que se prevé sobre abandono de hogar es justamente en la sociedad conyugal. Es decir, si alguno de los dos de forma injustificada se va por 6 meses, por más 6 meses o más, los efectos de la sociedad conyugal, es decir, la sociedad conyugal para él ya no aplica. Y entonces únicamente aplica por cuanto hace a poder cobrar de ahí las deudas que el otro cónyuge que se quedó tenga que afrontar. Entonces, en el caso de abandono y de la pregunta que tenían, justamente es eso. Hay un abandono por más de 6 meses, genera el derecho de que la sociedad conyugal se suspende para él y el otro cónyuge puede disponer para poder cumplir con las obligaciones que tenga. ¿Y qué pasa en este caso cuando se casa con un extranjero? Porque es justo lo que nos va a platicar Esther, es su testimonio. Tú te casaste con un cubano, Esther. Así es, ¿Hace en cuánto el 2010. tiempo? En el 2010. ¿Te casaste aquí en México o en Cuba? En Cuba. En Cuba. Sí. ¿Y qué sucedió cuando vivieron aquí o dónde está él? No, él estuvo todo el tiempo allá en Cuba, porque él es médico de profesión, entonces no podía salir tan fácil. Entonces, muchas de las cuestiones administrativas que tuve que manejar, que ir a hacer a migración, yo las estuve haciendo aquí todo el tiempo. Finalmente salió su visa, y bueno, ya le di yo su registro, todo lo que yo tenía que hacer aquí en migración, yo lo hice y finalmente llegó, pero pues a mí ya se me había agotado el dinero porque se gasta mucho en pagos y esto. Todo, sí. Entonces, él le pidió apoyo a un amigo para venirse a México. Él llega a través de Panamá, Cancún, y se supone que de Cancún ya se venía para acá, para la Ciudad de México, pero este amigo le dice
que se vaya a trabajar. No quisiera decir nombres, pero son personas públicas. Claro, pero se fue a trabajar a otro estado. A Guanajuato. A Guanajuato. Ajá. Ajá. Entonces, trabajando en Guanajuato, le ofrecen un sueldo de 25,000 pesos mensuales, lo cual pues se le hace a él interesante y a mí también, ¿no? Y entonces él se queda allá y me dice que pues es una buena suerte, que cayó en blandito, que se queda allá. Y ¿vivieron juntos o no? No, nunca hemos vivido juntos. ¿Nunca han juntos. vivido juntos? No. ¿Y no te has divorciado? No, porque yo fui a algunas instancias aquí en la Ciudad de México y me dijeron precisamente esto que dice el licenciado, que como no tienen los acuerdos, decía... no me acuerdo cómo se llama. ¿Capitulaciones? Las capitulaciones. Ajá. Como aquí en México no existen las capitulaciones, únicamente existe mi inscripción. Ajá. ¿Te casaste bajo algún régimen o no? No, allá no existe. Allá no existe. No. Cuando yo le pregunté a la licenciada que nos estaba casando, ¿por qué régimen nos estábamos casando? Y dijo, aquí no existe nada de eso, como en tu país. Claro, entonces tú quieres saber cuál es el proceso a seguir en este caso, pero ella se tendría que divorciar, bueno, si se casó en Cuba, tiene que ir a divorciarse a Cuba. No, ¿O no? El lugar en donde uno se divorcia es el lugar en que tuvo el último domicilio conyugal. Pero no hubo en este caso. Vivieron Pero en este caso, que no hubo Juan domicilio Carlos, conyugal, tendría que acudir a Cuba a hacer el trámite en el propio registro civil donde contrajo matrimonio. Y sería algo como el divorcio administrativo que llevan a cabo aquí en el registro civil directamente. Sí, lo pudiese auxiliar a ella la Secretaría de Relaciones Exteriores a través del consulado, pero pudiese hacer, en el caso de Cuba en particular, se puede hacer un divorcio también notarial, no solamente judicial, no solamente en los juzgados, sino también a través de un notario. Puede ella establecer a través de esa misma secretaría un poder especial para una persona que esté allá y la represente, un poder especial para esos efectos. Pero sí es importante señalar que nosotros al contraer matrimonio, las leyes que nos protegen son con las que obtuvimos el matrimonio, con las que contrajimos el matrimonio, ya sea en Rusia, en Arabia Saudita. Hay casos de alguna mujer que conozco que se divorció estando en Egipto y fue un problema traerse a uno de sus hijos y 2 de sus hijas están allá. Y tuvo que hacer una serie de problemísimas gigantes para poder traer a su hijo mayor a través del consulado y la embajada, porque son leyes diferentes. Claro. ¿Y él pudiera en algún momento reclamarle algo o quitarle alguno de sus bienes? Ahí la cuestión que importante esa es una de las dudas también que tienes, ¿no? Porque él me amenaza diciéndome que me tranquilice en lo que él puede adquirir su cédula de médico. Ajá. O emocionalmente nunca lo vuelvo a ver y y que me quita mi casa. Si quieres, déjame hacer una precisión. A ver, Miguel y cuando uno se casa en el extranjero, tiene una obligación. Ya el licenciado Roa decía muy claro, el lugar donde se casen, así sea en el extranjero o bien dentro de la República, en la entidad donde te casas conforme a esas reglas. Eso es lo que a veces también no nos explican. Ahora, habiéndose casado en el extranjero, uno tiene la obligación de registrar su acta de matrimonio. ¿Por qué? Porque si uno no registra su acta de matrimonio, la ley contempla que ¿Aquí se registra? Sí, en México. Aquí, ajá. Si no la registra, los efectos patrimoniales, es decir, se van a tomar en cuenta los bienes a partir de que se registre o bien a partir de que se casaron. En algunos estados se prevé 3 meses, 2 meses, 60 días, pero ahí la cuestión fundamental es que es necesario registrar el acta de matrimonio para que, digamos, empiece a contar patrimonialmente desde la fecha en que se casaron y no a partir de que se registró. Pero aquí puede haber un problema entonces de que él sí le quite alguno de sus bienes. Sí, ahí el punto principal sería tal vez registrar. Ya la registraste. Ya lo registró. Sí, de alguna forma. ¿Hay algún riesgo? En esa parte ya está protegida. Ahí la cuestión sí sería que habría que revisar la legislación de Cuba, la legislación civil cubana, para saber patrimonialmente, debe de haber algún régimen. De alguna forma, en todo el mundo se prevén ciertos regímenes o qué va a pasar con los bienes después de casados. Se pudiese, en ese sentido, se pudiese argumentar la nulidad del matrimonio, porque el matrimonio fue de papel, no fue un matrimonio consumado, ¿no? Y ahora él te chantajea emocionalmente diciendo, si no, ya no te voy a querer,
No, pues si nunca me has querido, nunca hemos dormido juntos, no establecimos una cama, pues, una comunidad. Un hogar. Un hogar, ¿no? Entonces, ese es un motivo primordial para que se dé la nulidad. Nunca ha existido ese matrimonio. Fue un papel y yo ya no quiero tener ese papel porque esta persona no es la persona que yo quiero. Claro. A ver, Anabel. Por favor, no puedo ver tu nombre desde aquí. Esther. Esther, oye Esther, a mí todo esto me suena como un engaño y más bien como que esta persona cubana te está utilizando. Y yo creo que sí es importante pedir ayuda en el consulado cubano para ver cómo puedes anular el matrimonio, porque me está sonando que él está ejerciendo un montón de violencia contra ti para poder permanecer en el país. Ya fui. Y eso no se vale. Ya fui a la embajada cubana y me dijeron que ahí no manejan absolutamente nada de divorcios y que yo lo tenía que hacer como nacional yo aquí, que yo lo tenía que hacer en las instancias legales. Pero como dice el licenciado, me dicen, te casaste en Cuba, te tienes que divorciar en Cuba. Pero la embajada de México en Cuba es la que te representa a ti como mexicana y protege tus derechos. La embajada de México en Cuba, a través de su consulado, su sección consular, puede ayudarte a hacer la nulidad de ese matrimonio allá. Sí. La embajada de ellos va a proteger a sus conciudadanos. No puedes ir. Perdón. Pues no tengo dinero, ¿no? Me dice que en ese momento no puede ir a Cuba por cuestiones económicas. No, escribirle, o sea, ¿sí, ¿no? Oscar? A través del correo electrónico, sí, claro. llamarle por teléfono para que haya, desde luego, desde allá una guía, ¿no? Que seguir. Ahora, también, hay una cuestión importante que comentaba el licenciado, la parte de la nulidad. Patrimonialmente, la nulidad en cuanto a los bienes cambia. Es decir, la nulidad en un matrimonio es que el matrimonio nunca se llevó a cabo. ¿Sí? Dejar las cosas como si nunca se hubieran casado. Diferente de un divorcio, que en el divorcio el matrimonio sí se dio, pero se acabó. Bueno, y entonces se liquida la sociedad conyugal. Si hubo un divorcio y hay una separación, sí opera el matrimonio y entonces, por ende, los hijos, si hubiese, o los bienes en este caso. Pero si nosotros argumentamos la nulidad del matrimonio, pues desde luego no tiene nada que pedir. No, y cada quien, digamos, como si no se hubieran casado. Claro. Y lo que hayan generado también cada quien lo suyo. Bueno, pues hay que ponernos en contacto con la Embajada de México en Cuba, Esther. Ok, sí, cómo no. Muchas gracias. Y también pues trabajar lo emocional, que eso es muy importante, porque pues no es nada fácil pasar por este proceso de tanto tiempo, de desgaste, de estar con la esperanza, gastos también, porque dices que te quedaste también sin lo económico por estar invirtiendo en él de cierta manera. Sí, yo tenía mi negocio y mi negocio lo cerraba para ir a utilizar 6 o 5 horas a migración, a hacer filas y filas aquí, filas allá. Y copias y te gustaría vivir con él, regresar con él? No. Además él se trajo una cubana, o sea, él ya trae una cubana con un hijo, entonces menos, ¿no? O sea, sí. Gracias, Esther. Gracias por compartirlo con nosotros. Oscar. Bueno, pues tenemos más comentarios y preguntas. Nos dice Nelly Strauss, yo estoy en proceso de divorcio, ¿puedo cambiar mi régimen matrimonial entonces? Aquí la pregunta yo la extendería. ¿Cuánto tiempo, digamos, es válido, o si no existe esta temporalidad, cambiar tu régimen antes de disolver el matrimonio? No, en ningún momento, es decir, hasta si quieren un día antes o el mismo día presentando la solicitud de divorcio, se pudiera hacer el cambio. No hay una regla respecto de temporalidad. Lo que habría que ver es si está en proceso de divorcio, en qué etapa de su proceso de divorcio. Claro. Sí, porque si ya está, digamos, el proceso y ya se disolvió el matrimonio, es decir, ya no se puede hacer ningún cambio. Ok, ¿sí? Miren, aquí tengo a Anabel, que es algo parecido a lo que estamos comentando. Tú estás en proceso de divorcio, sí, Anabel. También. Y estás casada por sociedad bienes conyugal. Ajá. ¿Y cuáles son tus dudas? Mis dudas son que, bueno, nos casamos en el 89, a los 2 años adquirí una propiedad, un departamento, lo traspasamos, compramos un terreno, pero él, bien inteligente, lo puso a su nombre, no me tomó en cuenta. En ese tiempo yo era muy joven y se me hizo fácil que él lo pusiera a su nombre. Entonces ahorita él, a los 18 años de casado, se va a España por cuestiones de trabajo y ahorita tengo problemas en el sentido de que yo quiero hacer trámites de agua, predio, todo, y necesito carta poder o una firma de él cuando estamos los dos, bueno, ahorita supuestamente la propiedad ya está a nombre de él, porque yo lo permití, ¿no? De joven, comete uno el error de permitirle al marido poner las propiedades a su nombre y después se queda uno, pues,
como ahorita yo necesito firmas, él está en España. Y ahora me sale que él no me las quiere mandar y me pone muchos peros y me está costando mucho trabajo. Y también metí la demanda de divorcio porque me amenaza con que ya no me va a mandar dinero, que le haga como quiera, pero yo necesito pensión alimenticia para mi hija porque va a la prepa. Claro, y vamos a seguir platicando contigo y para que le den una respuesta, por favor, después de esta pausa. Ya volvemos. Un contrato prenupcial es básicamente el acuerdo de las voluntades de las partes, de las parejas, en este caso los cónyuges, previo al matrimonio, donde ponen de manifiesto la forma en cómo van a administrar sus bienes, los bienes que posee cada uno antes del contraer el matrimonio. Esto se puede hacer desde 1928. Cuando uno se casa, el reglamento del registro civil y el código civil marcan que uno tiene que escoger un régimen, sociedad conyugal, separación de bienes. Sí. Pero al momento de constituir la sociedad conyugal o la separación de bienes, uno tiene que otorgar un convenio que se llaman capitulaciones matrimoniales. Pero inclusive también estas capitulaciones las pueden llegar a otorgar durante el matrimonio, es decir, durante mi matrimonio pueda hacer un convenio nuevo y cambiar inclusive hasta del régimen, pasar de sociedad conyugal a separación. ¿Sí se puede de bienes. cambiar? Sí. Las capitulaciones no es un convenio desagradable ni para temas desagradables. Simplemente es un convenio que uno tiene que generar al momento de casarse. Cuando llega uno a firmar para contraer matrimonio, le dan a uno un bonche de papeles y te dicen fírmele aquí, fírmele allá, fírmele allá. Alguno de esos puede ser las capitulaciones matrimoniales genéricas. Sin embargo, ni siquiera sabes que lo firmaste. Mucha gente no sabe que firmó capitulaciones matrimoniales. Pero sí Cuando llegamos al registro civil, estamos tan felices con nuestra pareja que podemos firmar todo. La felicidad opaca la claridad de nuestro pensamiento. Muy importante hablar y ponerse de acuerdo cómo le vamos a hacer con los bienes. Por bienes mancomunados, pensamos nosotros que es como si te vas a casar, vas a compartir todo con esa persona. Bienes separados. ¿Por qué? Bueno, yo siento que es más seguro, ¿no? O sea, cualquier cosa, no porque yo esté pensando en divorciarme, ni mucho menos, pero siento que es mejor. Bienes mancomunados. Es como una forma de aseguramiento para que los hijos tengan un poco de solvencia en lo que puedan hacer sus padres. Son bienes separados porque, bueno, ya a la hora de ir al civil, ya te lo dicen así, que separados para, en caso de divorcios o así, conviene más. Ahorita no hemos pensado eso, fíjese, eso es lo de menos, pienso yo, ¿no? Entonces, pero si es de esa forma, pues yo pienso que en bienes mancomunados. Bienes separados, cada quien sus cosas, en alguna situación que haga falta a alguien, digo, no hacer tantos trámites, evitar todo eso y proteger los bienes de cada uno, ¿no? Bienes mancomunados porque realmente si te estás casando pues nunca estás pensando en que te vas a separar en algún momento, ¿no? Entonces no contemplamos la posibilidad de en algún momento pues que te vas a quedar tú y que me voy a quedar yo, ¿no? Porque al final de cuentas nos queremos casar para toda la vida. Mancomunados porque los dos decidimos crecer en comunión, ¿no? Mejoramos los dos porque somos complemento y es así que formamos nuestro futuro. Bien, antes de retomar, Anabel, me gustaría saber su opinión acerca de las respuestas que vimos en este sondeo, bajo qué régimen se casarían, y a mí me llama la atención que la mayoría dice por bienes mancomunados, y alguien dijo, eso es lo de menos. ¿Realmente será lo de menos? No, ahí el problema no es que sea lo de menos, yo creo que es lo de más. Es lo de más. Porque justamente, algunos de los testimonios que tomaban suenan como a tabú, lo que les decía hace rato. Es que eso te compromete más. No, o sea, el hecho de casarte te compromete en sí mismo. O sea, yo me caso y me comprometo por el solo hecho de querer compartir mi vida contigo. El problema es que se toma como que la sociedad conyugal implica más compromiso y la separación de bienes, bueno, por si nos llegamos a separar, cada quien lo suyo. Claro. Decía alguien más, no, pero así me evito trámites, ¿no? Igual vas a tener que hacer trámites. Son los mismos. Si alguno llega a fallecer. La cuestión es el desconocimiento que hay sobre ambos regímenes. Es decir, se escogen a partir, no de un proyecto de vida, sino se escogen a partir de lo que me dicen, a partir de lo que escucho,
a partir de que si es o no... De hecho, decía que alguien en el registro civil les decía, cásense por bienes separados. ¿Eso ustedes lo hacen o no? No, para nada. O sea, ¿se les da la información de los dos regímenes? Claro, lo que nosotros hacemos es, inclusive les mandamos un cuestionario a las personas. Ajá. A ver, hagan un plan de vida. Los forzamos, se escucha un poco mal, pero los forzamos a hablar temas serios. Es decir, acompañamos nosotros a la pareja en el proceso de casarse, pero lo que les decimos, hablen desde ahorita temas de bienes. Sabemos que van a venir y nos ha tocado de pronto estar reunidos con la pareja que empiezan a discutir. Es bueno, es sano. O sea, es preferible una buena discusión antes de casarse que durante el matrimonio presumir, es que nunca lo hablamos. Es que tú me dijiste que los dos, que le ibas a poner a mi nombre. Bueno, pero a ver, hablen las cosas desde ahorita. Uno de los problemas al momento de casarse es eso, que no se hablan al momento de casarse. No se tocan los temas importantes. Sí. Es importante que la pareja platique, incluso negocie antes de casarse y tomen su decisión. El régimen de sociedad conyugal, bienes mancomunados del que hablaban, ¿qué es lo que va a integrar? Aquí también es importante que la gente lo sepa. Sí. Los bienes que uno ya tiene antes de casarse pueden entrar a formar parte de la sociedad conyugal si uno lo pone en el acuerdo prematrimonial, en las capitulaciones matrimoniales. Si uno no quiere que formen parte, pueden no formar parte, simplemente casándose y sin poner que esos bienes entren a la sociedad conyugal. Si uno se casa sin hacer capitulaciones matrimoniales, uno no deja que esos bienes que tiene uno como propiedad antes de casarse formen parte de la sociedad conyugal. Incluso vale la pena saber que si uno recibe una herencia, ¿esos bienes forman parte o no forman parte de la sociedad conyugal? No forman parte de la sociedad conyugal. Herencia, legados, dones de la fortuna, dice la ley. Es decir, si nos sacamos la lotería, si le pegamos algún premio, si nos ganamos algún premio de cualquier tipo, es un don de la fortuna. Era mi don de la fortuna. No es, nos lo ganamos en sociedad conyugal. No lo trabajamos, no lo creamos trabajando y con eso hicimos un bien. No, me lo gané yo, me toca a mí. Entonces sí es necesario saber desde ahí qué bienes forman parte, qué bienes no forman parte, para tomar la decisión correcta de cómo me voy a casar, sociedad conyugal o separación de bienes. A ver, en el caso de Anabel, como nos comentaba antes de la pausa, que se casó por sociedad conyugal, que hay una propiedad que está a su nombre, ¿se la adquirieron durante el matrimonio? Sí. Anabel, sí. Y me dice que hay otra propiedad donde sí está nombre de los dos. Entonces, lo que tú quieres saber es la parte que te corresponde, cómo hacerle para... No, lo que pasa es que yo tengo muchos problemas para tramitar, no sé, pagos de agua, me piden a fuerzas carta poder a nombre de él. Claro, dices que él no está en el país. Y él no está, se encuentra en España. Y se me dificulta mucho moverme para hacer las cosas. Sí. ¿Qué tiene que hacer? Peros. ¿Cómo le puede Ahí hacer? primero hay que entender, cuando uno se casa en sociedad conyugal, y dependiendo de lo que se dispongan en las capitulaciones matrimoniales, se entiende que aun y cuando se adquiere un bien a nombre de cualquiera de los dos, hay un derecho que se llaman gananciales. Es decir, el otro cónyuge adquiere la mitad de lo que adquiera el otro cónyuge, salvo lo que, insisto, lo que digan las capitulaciones matrimoniales. Ahora, en el caso que pone Anabel, bueno, se casó, él vendió un bien y lo puso a su nombre. Ella adquirió por gananciales el 50%. Digamos que ella es copropietaria de la mitad del bien. E inclusive también, por ejemplo, de los que pusieron a nombre de los dos. ¿Qué pasa ahí? Sí va a ser una cuestión de trámite el que ella necesite una carta poder o que necesite acreditar que también es dueña. Pero si no le da la carta poder su esposo... No, tal vez bastaría y sería cosa de hacer entender con su acta de matrimonio, es decir, yendo a la oficina de tesorería donde tengan que hacer el trámite, hacer ver que, ok, ese inmueble forma parte de la sociedad conyugal y al formar parte de la sociedad conyugal yo adquirí la mitad, ok, no está mi nombre, pero yo soy la esposa. ¿Sí? Lo he hecho y me han dicho que no, que porque como está a nombre, la escritura dice a nombre de él, yo no tengo derechos y necesito la carta poder. Ahí vuelvo a lo mismo. Lamentablemente tenemos un problema de que la autoridad tampoco, digo, no sé quién sea, pero a veces tampoco tiene esa asesoría o no sabe
de estos derechos que se generan a partir del matrimonio. Claro, y yo creo que este tema de verdad que es un tema complicado. Totalmente. Porque tiene que ver con lo legal, a veces como decimos, no entendemos, aunque nos expliquen así con manzanitas paso a paso, pero también el desgaste y lo complicado que es la parte emocional, tantos años estar peleando con la pareja, cómo le vamos a hacer, cómo podemos llegar a acuerdos. Anabel, ¿qué hacemos? Perdón. Sí, mira, Tocaya, te invito a que por favor te atiendas, porque me imagino que has pasado por unas cosas terribles, ¿sí? No solamente las cuestiones legales, a veces las cuestiones legales pueden ser súper duras, pero todo lo que has pasado todavía más. Entonces sí es importante que por favor te atiendas, en especial porque hay un hijo de por medio. Cuando la pareja pierde de vista que hay un hijo, el daño mayor se le hace al hijo, ¿sí? Y esta parte no la hemos estado mencionando, pero es importante traerla, ¿sí? Porque él ya está en España, está haciendo su vida, y entonces es como si no estuviera el papá, ¿y el papá qué? Porque también está ejerciendo violencia contra el hijo, al él ignorarlo por completo y también no contribuir con su responsabilidad en cuanto al dinero, a la manutención y todo lo que se le tiene que dar al hijo, ¿no? Claro. No estoy, pero bueno, oye, aquí está la manutención para ti. De hecho, son 3 hijos, son 2 mujeres y un hombre. Los 2 más grandes ya son mayores de edad, son independientes y son mis hermosos hijos porque ellos me apoyan mucho, económicamente también, porque su papá a veces se niega a mandar. Nunca me ha dejado de mandar, pero cada vez me manda menos. Y ahorita la pequeña está en la prepa y ella sí me preocupa porque le piden pues las cuotas, libros, uniformes, todo. Para todo lo que sea, o sea, finalmente él sigue siendo el papá y su responsabilidad no se extingue nunca, ¿no? A pesar de que ya sean mayores de edad. Sino también está esta parte que habíamos comentado hace rato sobre el abandono injustificado por más de 6 meses. Eso le podría dar a Anabel la posibilidad de disponer de los bienes y hacer cumplir las obligaciones que tenga de sus hijos. Yo ahí difiero un poco porque no existe un abandono. Él ha mandado dinero, a lo mejor no como se debe. Él está en España, entiendo, por motivos de trabajo, entonces no se daría este supuesto. Y lo que entendemos aquí es que quiere solucionar las cosas. Hay que entender que los bienes se adquirieron durante el matrimonio, que ella admite que se casó por sociedad conyugal y los bienes son de los dos, como los hijos son de los dos. Entonces, los dos se tienen que hacer responsables y los dos también son obligados para firmar todos los documentos. Es como si ella quisiese vender esa propiedad sin el conocimiento de él. Tienen que firmar los dos. O sea, la autoridad en este sentido sí, a lo mejor es un poco cuadrada, pero sí es muy rígida en ese sentido, porque es el bien patrimonial no solo de ellos dos, sino del producto de ese matrimonio, sus hijos. Son los beneficiarios de ese inmueble. Lo que sí sería necesario hacer es un divorcio para mí en este caso, para que se establecieran cómo quedan las propiedades, quién las administra, cómo quedan los hijos, quién les da su manutención, y eso lo puede hacer ella desde aquí, porque aquí adquirieron el bien, aquí se casaron, aquí nacieron sus hijos, aquí tiene todas las facultades la ley para efectuar el divorcio y hacérselo saber a él vía exhorto, que él enfrente el proceso desde allá. ¿Tú te quieres divorciar, Anabel? Sí, porque ya últimamente él me amenaza que como él está en España, él siente que ya tiene más poderío. ¿No? Se están parando, bueno, no sé si viva con una mujer, no estoy segura, pero dice que ella tiene poder, influencias, y por eso me quiero separar, porque me preocupa el bienestar de mis hijos y me amenaza con que me va a quitar las propiedades. Hay que pensar también en uno mismo, ¿no? Que a veces siempre se deja de lado. Otra circunstancia también es que yo siempre le he permitido ver a mis hijos, inclusive a una de ellas, la mediana, ya le permití ir a España, allí estuvo con él, la trató muy mal, no le dio la atención que, pues la verdad nunca estuvo con ella, y ahora ella perdió un año, la más pequeña, cuando salió de la secundaria perdió un año porque ella quería ir a ver a su papá. Yo empecé el trámite para que fuera, nos pidieron un OP y él puso peros y no ha querido verlos. Y pero ahora entonces, en este caso, ella puede promover el divorcio. Sí, claro. Se puede promover desde el Distrito Federal
en los juzgados familiares del Distrito Federal y manejarlo vía exhorto internacional, es el nombre correcto, es decir, que a él se le notifique allá, vaya, comparezca en un juzgado allá y alegue todo lo que tenga que alegar. Muy bien. Y ella desde aquí y se lleva a cabo el divorcio. Perfecto. Gracias, Anabel. Gracias. Óscar Virués. Guadalupe Riestras nos dice, soy doctora en Relaciones Internacionales. Mi comentario va dirigido a la señora casada con el cubano. Esther, ¿verdad? Sí. Muy bien. Los abogados del panel le están orientando, dice erróneamente, no tiene que viajar a Cuba. He trabajado en Relaciones Exteriores, tiene que presentarse en Relaciones Exteriores en la Dirección Paramédica Latina. Para América Latina. Para América, supongo. Porque para América. Dice paramédica aquí, pero es para América Latina y el Caribe. Y ahí la van a orientar, no tiene que acudir a la embajada cubana. Mira, pues entonces, mira. Sí, una mejor en ningún momento se le dijo que tenía que trasladarse. Sí, se puede hacer el trámite desde... A lo mejor se aquí, pero qué bueno que Sí, se precisa. Qué bueno. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias. Este es un comentario de Andrea Montoya y tiene que ver un poco con lo que veíamos en el sondeo, las opiniones de nuestras amigas y amigos. Dice, tengo 28 años y tengo una relación de 2 años, mi pareja se está separando. Es separada, mi pareja es separada y tenemos planes de unirnos civilmente. ¿Qué tipo de acuerdo o bien contrato se conviene optar? Y ya como decían, o sea, cada quien en realidad va a poner el de su interés, el que más le conviene. O sea, no es que sea mejor casarse en sociedad conyugal o sea mejor por bienes separados. Las capitulaciones cada quien las va a definir, pero para eso es bien importante que antes de unirse vayan estas pláticas prenupciales y entonces entre los dos puedan tomar una mejor o la mejor decisión para ambos, porque nos decía, por ejemplo, Pau M., la realidad es que cuando vas al registro civil únicamente te dan formatos para llenar eso y eso sí te cobran, pero nadie te explica nada. Yo creo que sería entonces obligación de cada ciudadano exigir precisamente la asesoría y decir, oigan, a mí díganme de qué forma para que no vayas a ciegas y entonces puedas evidentemente. Se establecieron las pláticas prematrimoniales con ese objeto, que son obligatorias. Ahora eso solamente es en el Distrito Federal. Es en el Distrito Federal. ¿Y por qué es necesario elegir uno y qué pasa si no se elige ningún régimen? Ahora, también hay una parte muy importante, perdón. Uno puede adoptar sociedad conyugal o separación de bienes. Pero al hacer capitulaciones tampoco tiene que adoptar un régimen cuadrado, porque en la sociedad conyugal se entiende que a partir de que nos casamos, lo que se adquiere es de los dos, ¿ok? Pero en las capitulaciones yo puedo decir y sacar cosas, es decir, nos ha tocado algunas personas... Vamos a recapitular después de esta pausa, ¿te parece? Regresamos. Por supuesto, no hay de otra manera. Si no hay amor, no hay matrimonio. No creo que sea de otra forma. No, pues ya va lo económico, que te lleves con la pareja, la estabilidad, lo emocional. Tiene que ser, yo creo, como la base o que sea la mayoría lo que haga que tome la decisión de este paso, que pues sí es importante. No, es que tenemos sentidos equivocados del amor. El amor, incluyéndome, pensamos que es mi media naranja, que es el ideal, que me va a querer, que me va a apapachar, que me va a mantener y eso no es. Yo creo que no es suficiente, sin embargo es un factor bastante importante. Como dice el dicho, no solo de amor vive el hombre, pero pues si tienes una buena parte de amor, yo creo que ya tienes la mayoría ganada, ¿no? Para mí sí es muy importante el amor, porque no es contrato, yo no lo veo así como contrato, pero sí lo veo como la unión de dos personas, pero ya formal. Hay un dicho que dice que entrando la pobreza, pues el amor sale por la ventana, ¿verdad? Y creo que sí es cierto. Sí es importante que haya consideración y apoyo mutuo, pero también tiene que atender una cuestión económica. No, también se tiene que ver las cosas materiales. Desgraciadamente, ahorita en la actualidad, las cosas materiales también cuestan, se toman en cuenta. No creo, nadie vive del amor, nadie come amor. Creo que también debe de haber una seguridad económica, ¿no? Trabajo ante todo para poder matrimoniarte. No, pues también con recursos económicos, si no, aquí no me lo dan gratis. No, pues necesitas muchas cosas, es de pensarse, no nada más es decir, ya me voy a casar mañana. Son muchos compromisos contigo y con otra persona también.
Para algunas personas parece que sí es suficiente en un principio, después ya dicen, no, si hubiera cobrado, caray. No. Hubiera hablado bueno, lo de la lana. Recapitulando en el bloque anterior, nos quedamos en precisamente las Les capitulaciones. decía, bueno, el hacer capitulaciones genera que en la sociedad conyugal uno pueda sacar los bienes, es decir, que no sean parte de, o que no sean dueños los dos a partir de que nos casamos. Por ejemplo, un crédito. Bueno, pues si ella adquiere un crédito sola, pues que esa deuda únicamente la pague ella y no comprometa a la sociedad conyugal. Insisto, esto únicamente si se elaboran capitulaciones matrimoniales. En la separación de bienes también está la posibilidad de que no sea cada quien dueño de lo suyo, sino hacer, inclusive todas las legislaciones de los estados lo prevén, un régimen parcial. Es decir, cada quien dueño de lo suyo, pero haya cosas que sean una sociedad conyugal. Es decir, que en lo que los dos aportemos, eso sí se vea afectado y que seamos dueños los dos. Ajá. Pero insisto, esto únicamente si uno hace capitulaciones. Si no, nada más adopta un régimen cuadrado. ¿Esto tiene que ver con los acuerdos mixtos o No, es lo que otra pasa cosa? es que uno tiene que escoger sociedad conyugal o separación de Ajá. bienes. Pero en las capitulaciones matrimoniales, que ahí creo que eso no lo hemos comentado, es un convenio que se lo queda el registro civil. Es decir, este convenio queda dentro del apéndice o dentro del expediente del registro civil. Y entonces ahí uno estipula, ok, dentro de mi sociedad conyugal quiero esto, que sí sea de los dos esto no. En la separación de bienes, ok, hay cosas en las que sí queremos que los dos seamos dueños de esto. Si van a poner un negocio, si van a adquirir un inmueble entre los dos. Es decir, ellos estipulan qué es lo que quieran a partir de que se casen. Pero existe la posibilidad, insisto, de hacer un régimen mixto. Y tanto los regímenes como las capitulaciones se pueden cambiar. Sí, claro. Sí, claro. Durante el transcurso del matrimonio acude uno al juez de lo familiar y ante el juez de lo familiar, incluso también ante un notario público, se pueden modificar. Y llega uno y dice uno, bueno, quiero cambiar el régimen, estoy casado por sociedad conyugal. Lo único que le dice el juez es, vamos a liquidar la sociedad, es una sociedad, vamos a ver qué bienes hay, qué le toca a cada quien, se lo reparten y de aquí en adelante separación de bienes. Después dicen, no, ya no quiero separación de bienes, otra vez sociedad conyugal, otra vez lo cambian. Pueden modificarlo las veces que quieran. Claro. Lo que generalmente pasa es que están casados y siguen con ese régimen hasta que termine el matrimonio, hasta o que muere alguno de los dos o que se divorcian en forma genérica. O hay una presunción de muerte o una ausencia también existe, ahorita explicamos qué es eso. Claro. Y en el caso de las capitulaciones, obviamente no se pueden, si no las hiciste en un principio, entonces ya no se pueden hacer después. No, sí se puede. Sí, claro, se pueden hacer durante el matrimonio. Nada más implicaría una modificación y habría que ver si no se está haciendo dentro de las capitulaciones un cambio de régimen, porque atendiendo a la legislación de donde se casaron, habría que hacer el cambio dentro de las capitulaciones otorgadas ahí. Claro. Es que mira, Fanny Janet Figueroa nos pregunta, estoy casada por bienes mancomunados, actualmente estamos construyendo un terreno que mi esposo heredó. Si algún día nos separamos, a mí me corresponde parte de esta casa, ya habían explicado que por herencia, no. Sin embargo, si él decide cambiar tanto las capitulaciones o tal vez a través de una herencia, entonces claro que le puede hacer beneficiaria. Bueno, sin embargo, así como están tal cual, no le corresponde. Esto es muy común, que alguno de los dos llega al matrimonio con un bien, construyen y depende del régimen en el que se hayan casado. Es decir, yo me casé en separación de bienes, sociedad conyugal, pero yo ya tenía un bien y entre los dos construimos. Si yo no hice esa afectación, es decir, si yo no le aporté a la sociedad, ese bien seguirá siendo mío. Y entonces nada más te genera a ti un derecho de tenerte que pagar lo que tú construiste. Es importante señalar, para que se entienda muy claramente, nosotros llegamos al matrimonio con un régimen. Si durante ese régimen queremos hacer el cambio de ese régimen en nuestro matrimonio, tenemos que liquidar, tenemos que terminar eso. Y la forma de terminar eso es como lo establecía la ley. Y entonces a partir de ahorita lo puedo ya incorporar. Es muy sencillo de explicar. Yo me casé aquí, necesitamos, como nos casamos, sociedad conyugal, con estas capitulaciones, con lo que sea, liquidarlo como si nos divorciáramos, aunque no es un divorcio, nada más liquidamos esa parte que es los bienes del matrimonio
Y entonces entramos con un nuevo régimen de sociedad, nuevas capitulaciones, como sea, en cualquier etapa del matrimonio. Muy bien. Nos dice Adi García, perdón un segundito nada más. Explíquenme, por favor, si yo me casé por bienes separados y he trabajado durante 11 años de matrimonio en casa y guiando a mis hijos en casa, de que me separe, solo tengo derecho a una pensión alimentaria. ¿Y dónde voy a vivir? ¿Dónde vivirán mis hijos si la casa está a nombre de mi esposo? Tiene derecho, como dijimos hace un rato, a la compensación. La compensación es una figura jurídica mediante la cual el que se casó por el régimen de separación de bienes le toca una parte de los bienes que adquirió el otro. ¿Por qué? Porque se dedicó, como dijo la psicóloga, se dedicó a una labor bien difícil y bien ardua, que es la casa y los hijos. Al haberse dedicado a eso, le corresponde una parte de los bienes, el otro salió a trabajar y tuvo ¿Esa modo parte de cómo hacerse se de decide? bienes. Es decir, o sea, hay un porcentaje Puedes establecido. pedir hasta el 50% Hasta de los bienes que tienen ambos. Así que si se puede, lo tienes que demandar ante un juez familiar y él es el que va a determinar cuál es el porcentaje de acuerdo a lo que tú puedas ¿Y cómo probar. se comprueba, Juan Carlos? Tú tienes que probar cuánto trabajabas o no trabajabas en otro lugar, qué aportación dabas tú al inmueble, y el juez es el que lo regula. Sí. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? Acreditar nada más que te dedicabas a los hijos. Si te dedicabas de lleno a los hijos, a lo mejor trabajabas, pero también estabas en la casa y están casados por el régimen de sociedad de separación de bienes. Entonces, ahí te van a regular de alguna manera el juez, porque marca así como dos hipótesis. Dice que no hayas trabajado o que, no dice y que, o que no hayas comprado o adquirido bienes. Pero tienes que presentar algún documento, algún testigo, nada. Sí, es muy complicado porque inclusive la propia corte, es decir, la ley marca hasta un 50%, como puede ser un 1%, como puede ser un 49%. Sí, pero es decir, es muy subjetivo. Los criterios que hay a partir de hoy en día de jurisprudencia y demás marcan únicamente parámetros que el juez tiene que tomar en cuenta. Pero bajo criterio, o sea, no hay pero el criterio que toma el juez es determinante y es importante. Tampoco lo toma a su libre albedrío. No, claro. Cuando señala que bien señala el abogado, está estableciendo la posibilidad de que nunca haya trabajado o que haya trabajado y no haya comprado un bien. Y dice, yo trabajé también, pero todo mi dinero lo metí a la casa, a los hijos. Pues, ¿dónde quedó ese dinero? Quedó aquí. Por eso se puede contabilizar, ¿verdad? Se puede establecer un porcentaje de la contribución al hogar. Y cuando una mujer trabajó y dejó de trabajar, por ejemplo, se puede establecer en qué medida trabajó y cuál fue la aportación, porque esa mujer a lo mejor es profesionista, esa mujer a lo mejor es profesionista y tuvo unos ingresos de tal y cual que los aportó a ese matrimonio, a los hijos, a la educación. Entonces, ahora que nos separamos, si todo es tuyo y nada es mío, no. Por eso, entonces, en teoría, ¿nadie se queda desprotegido? Pero la ley establece hasta el 50%, porque tampoco podría ser más, ¿no? Tampoco yo, que porto mis bienes, me voy a quedar sin nada, porque dice ella que todo lo hizo. Claro. Entonces, por eso establece la ley eso. Fíjate, en el bloque que acaban de pasar, hablan de que el amor y el amor y el amor, pero están confundiendo enamoramiento con amor. Esto de lo que están hablando los abogados son hechos de amor. Vamos a hacerle diferencia. Cuando yo estoy de novio con mi pareja, estamos en un proceso precioso de enamoramiento. Hasta que yo vivo bajo el mismo techo con mi pareja, sea en unión libre o casado, ¿sí? Es cuando yo puedo iniciar de voluntad y por decisión, ¿sí?, una relación de amor con mi pareja. El amor son los hechos y cómo yo construyo mi relación con la otra persona. A mí me interesa crecer contigo, entonces vamos a protegernos mutuamente. ¿Y qué entonces hacemos? Y es una decisión. Esto es una protección para ambos. Yo voy y pido una plática, me asesoro legalmente porque tú me interesas y yo quiero construir una relación contigo de amor. Eso es el amor, el hecho en concreto. Muy bien. Llamas telefónicas, nos dice Aide,
Cuando una pareja se casa por sociedad conyugal y alguno tiene demanda por violencia intrafamiliar de todos los tipos y uno de ellos decide llevar a cabo el divorcio, ¿se pierde algún derecho de los bienes? Sí, en el sentido cuando hay violencia intrafamiliar, el juez puede decretar que se pierde el derecho sobre algunos bienes, igual y desde luego la guardia y custodia del menor, así como de los bienes, y los usufructos de estos bienes, es decir, pasan a administrarlo la otra persona. Estos bienes, ¿verdad? Él, si hubiese deuda, ¿verdad? Tiene que aportar, pero no beneficio. Hay perjuicio y no beneficio. Es decir, eso es muy importante. Y retomando la pregunta anterior, cuando dice, y el lugar donde vamos a vivir y mis hijos, está pensando que en el divorcio la va a despojar, la va a dejar en la calle, y no es así. El domicilio conyugal donde cohabitan antes del divorcio es el lugar donde deben de permanecer los menores. Y estos menores, los niños, van a ser escuchados por el juez y van a determinar con quién deben de estar. Si estos niños son menores de 12 años, deben de permanecer con la madre. Entonces la madre se va a quedar en esa propiedad, en el domicilio conyugal, cuidando a los niños, y va a tener el encargo de cuidar a los niños, va a tener su pensión alimenticia y la pensión alimenticia a los menores, y va a vivir ahí, tiene ese derecho a vivir ahí también, aunque esté casada por separación de bienes. Bueno, nada más una precisión, perdón, en cuanto a la edad. Ya ahorita la Corte ya dijo que si la ley marca que niños menores de 12 años deberán de estar con la madre, pero ya se tomó el criterio de que padre y madre tienen que ser preferidos en igualdad de circunstancias, ¿no? Yo nada más precisando esa parte. Y además a los hijos menores de edad se les permite ser escuchados. Esa parte es muy importante. Sí, claro. Los hijos pueden ser escuchados. No dice la ley tomarán la decisión, porque el juez es el que tomará la decisión de acuerdo al mejor interés para los niños. Pero sí serán escuchados con quienes vienen vivir. Eso es importante. Que aquí es importante, ya en otros programas hemos tocado desde luego esta manipulación en ocasiones de los hijos. La alienación parental. Sí, la alienación parental, que es muy importante tener muy en claro que pues los que no terminen pagándola finalmente sean ellos y se llegue a un acuerdo de pareja. Nos dice Alberto, me casé bajo el régimen de sociedad conyugal y adquirí un bien inmueble. 2 meses después de que se adquiere este bien, mi esposa fallece y ahora el problema es que los hijos de ella tenía anterior a nuestro matrimonio, me reclaman el 50% de ese bien, cuando a mí me costó 10 años más pagándolo. Quiero saber si con la muerte de mi esposa se terminó la sociedad conyugal o tengo que por ley darle el 50% que me piden a sus hijos. Bueno, ahí la sociedad conyugal se termina por la muerte. Lo que habría que ver es el documento, bueno, la escritura con la que se adquiere, si los dos eran dueños, habría que ver si se otorgó testamento, habría que ver también dónde falleció, porque, por ejemplo, en el Distrito Federal, si yo teniendo, bueno, mi esposa y yo teniendo hijos, alguno de los dos fallece, si mi esposa o yo, o cualquiera de los dos el que fallezca, no tiene bienes equiparables, o más bien tiene bienes equiparables, no hereda, sino que heredan directamente los hijos. Entonces, habría que conocer un poquito más para dar esa asesoría sobre qué es lo que pasaría. Pero de inicio, así tomando un poco la duda, es la sociedad conyugal se termina, ¿sí? Pudiera heredar, habría que ver, insisto, el caso concreto. Y decías equiparables, ¿qué es equiparables? O sea, ¿a qué te refieres? Equiparables. Ah, sí, me refiero a que vamos a ver si los dos tienen bienes. Es decir, si al momento de la muerte alguno de los dos ya tenía bienes. Y entonces, si el esposo que vive tenía bienes, no hereda, sino que quienes heredan son los hijos. Pero insisto, eso es en el Distrito Federal. Estado de México cambió un poquito. La pregunta es importante, porque el señor llega a un matrimonio con una pareja que ya tiene hijos previos. Esto quiere decir, muy seguramente, que él ya tenía bienes y se casa en sociedad conyugal. Los bienes que él tenía no entran en la sociedad conyugal. Eso hay que establecérselo. Los bienes que compraron dentro de la sociedad conyugal, pues sí van así como le hacen, ¿no? A micha y micha, la mitad y la mitad. Claro. Y si ella tiene hijos con él, pues serán de los hijos de él, porque ella ya falleció. O si ella no tiene hijos con él y nada más tuvo los otros, son los bienes que reclaman los herederos de esa señora. Aquí lo que él señala o hace la diferencia es que los últimos 10 años los termina pagando él. Sin embargo, si no lo establecieron legalmente, ya sea
en los términos del contrato de la compra-venta o en una herencia, ¿no? Entonces, pues evidentemente, de forma legal no puede hacer nada. Si él ya cuenta con bienes anteriormente, pues ese era bien de ella porque estaba a su nombre, aparentemente, ¿no? Ahí las capitulaciones se complementan con un testamento. Claro. Es decir, si la pareja ya habló sobre la cuestión patrimonial, bueno, que sigan platicando y que después hagan testamento. Porque si no se generan este tipo de... Y por cierto, estamos en el mes del testamento, ¿verdad? Sí, de hecho acaba de empezar. Entonces, si no lo tienen, es un buen momento para realizarlo. Exactamente. Muy bien. Vamos a hacer una pausa, pero antes, rápido, una llamada. Julieta nos dice, me casé y en mi acta de matrimonio dice que estoy casada por sociedad conyugal, fíjate, dice mi acta. ¿Qué significa eso? No tengo hijos y si llegara a divorciarme nuestra situación, ¿cómo quedaría? Bueno, hacemos una pausa y regresamos para responderle a Julieta. No se vayan. La próxima semana, Diálogos en Confianza tiene para ti. El lunes, el doctor José Bandera y los especialistas nos hablarán del panorama de la donación y trasplante de órganos en México. Son miles las personas que necesitan de un órgano para poder continuar con su vida. Por ello, en este programa desterraremos los mitos al respecto y conoceremos el valioso alcance de la donación. El martes, Cristina Jauregui te espera para hablar de aquellos padres y madres que salen del closet. Algunos lo asumen frente a los hijos sin sentirse juzgados y denigrados. En cambio, otros viven la ruptura del vínculo familiar. Marisa Escribano te invita el miércoles para que conozcas las diversas miradas del aburrimiento. Aburrirse puede parecer una molestia superficial, pero también podría ser un síntoma de una crisis existencial. Si te sientes aburrido, quizás sea un buen momento para reevaluar tu vida y tus objetivos. El jueves hablaremos de que la explotación sexual comercial es un grave delito que afecta a miles de niñas, niños y adolescentes en todo el mundo. Y México, por supuesto, no es la excepción. Opina con Fernanda Tapia qué tendríamos que hacer para prevenir y combatir este delito. El viernes conoce el por qué la infidelidad es una decisión personal. Hay quienes afirman que un suceso de este tipo rompe la relación de pareja, pero otros comentan que la fortalece. Comparte tu opinión con Carmen Muñoz. Tu asistencia en nuestro foro es vital porque eres parte fundamental del programa. Si quieres asistir a alguno de los programas, solo marca al 5341 4435 o envíanos un mensaje a nuestras redes sociales y te reservamos un lugar en el estudio. Recuerda que Diálogos en Confianza se preocupa por tu bienestar. Empezamos a vivir juntos muy temprano en la relación, ¿no? Como 6, 7 meses después ya empezamos a vivir juntos y pues como que nos dimos cuenta de que estábamos bien, todo compaginaba bien y pues ya decidimos pues casarnos. La verdad es que no teníamos como mucho conocimiento de qué era un sabíamos contrato. ni qué se tenía que hacer. O sea, escuchas lo que ves en la tele de contratos prenupciales, pero no sabes, piensas que eso nada más lo hace la gente multimillonaria, que tienen ahí mansiones, islas que guardar y proteger, pero es algo súper sencillo, que es más organizado, que hay muchas cosas que tú no piensas, que no te imaginas, como la herencia de tus papás o como lo que ya has hecho, lo que vas a hacer. Lo que tenemos antes de casarnos, es de cada quien. Ya después de habernos casado, nosotros decidimos que si hacemos una empresa juntos, las cosas iban por iguales. Si ya casados yo tenía una empresa, seguía siendo seguía siendo mía, pase lo que pasara. Si ella tenía una empresa y pasara un divorcio o algo, ella se quedaba con lo suyo. Bienes que tuviéramos después del matrimonio se iban por iguales, siempre y cuando los dos hubiéramos comprado el bien por igual. Sí es importante decir, oye, si tú y yo decidimos poner una empresa y vamos y le pedimos al banco 10,000 pesos si quieres, bueno, pues es un compromiso que tenemos los dos. Pero si tú por tu lado decides hacer otra cosa y vas con el banco, pues igual y no es justo que yo también esté pagando algo que igual es un proyecto que tú tienes pues independiente, aunque estemos casados, hagamos una familia, pues no todo lo haces juntos siempre, cada quien tiene sus propios trabajos y cosas así. No es protegerte o
o le puedes llamar protegerte, pero al final de cuentas no, es solamente hablar claro y ver si en dado caso que llegara a pasar, no es que cuando nos vamos a casar ya estamos predisponiendo que nos vamos a divorciar. O sea, solamente en el dado caso de que sucediera o algo, bueno, ya tenemos ciertas cláusulas en donde en su momento los dos estuvimos de acuerdo. La verdad no fue nada engorroso. Desde que empezamos a platicar con el licenciado, él nos ayudó a saber, a ver temas que te digo que ni siquiera nos pasaban ni por aquí. Y yo creo que lo vimos 2, 3 veces para decirnos miren, estos son como los temas principales, los más comunes, que vienen siendo pues las herencias, los bienes que tienes antes, los que vas haciendo en el camino. No es un mundo en el que te pierdes, son como temas muy básicos y que todo el mundo entiende a la primera. Yo siento que que se viera como materialista, ¿no? O sea, te digo, Lili y yo, la neta, no tenemos mucho, así que dijeras, bueno, es que yo soy rico y ella también, pues no, o sea, simplemente separas qué es lo que lograste tanto del matrimonio y después pones acuerdos y, es más, creo que así se puede llevar la relación mucho más sano, ¿no? Muchísimas gracias a esta pareja por compartir este testimonio con nosotros y bueno, vemos que ellos tienen muy claro su proyecto de vida, su proyecto como pareja, hacia dónde vamos, han llegado a acuerdos y se han cumplido esos acuerdos y por eso están ahorita en un matrimonio estable económicamente y emocionalmente, porque eso yo creo que se ve a través de las palabras y de la convivencia diaria. Muchas gracias por compartirlo con nosotros y bueno, teníamos la llamada anterior, Oscar, antes de la pausa, nos decían que se casaron por sociedad conyugal, que eso le dijeron. Era lo que nos comentaba, que no hay hijos. Entonces, en caso de separación, ¿qué sucede aquí? Claro, dice esta mujer, dice, así dice mi acta, si así dice su acta, así es, ¿verdad? Ellos hay que leer todo. Sí, ellos están casados por el régimen de sociedad conyugal, no tienen hijos, a lo mejor desean separarse, si esa es su voluntad y no existen bienes contraídos dentro del matrimonio, ellos pueden acudir ante un juez del registro civil, manifestar su voluntad y hacer un divorcio administrativo, así evitarse todo el proceso de un juicio, hacer un divorcio ante los juzgados. ¿Se reparten los bienes aquí? No, porque cada quien preserva sus bienes que tuvieron antes del matrimonio. Solo que hubiesen adquirido bienes dentro del matrimonio, va a ser necesario ir a los juzgados familiares a hacer un juicio de divorcio para hacer la liquidación de esa sociedad conyugal, ya no del amor que se tenían, ¿verdad? Claro. Sino de la sociedad. ¿Y de todo esto que hemos escuchado, el matrimonio te da seguridad? Yo preguntaría. Sí. Mira, Carmen, fíjate en la pareja que fue, que acaba de dar su testimonio y mira qué bien se ven, ¿sí? Porque es una decisión total y absolutamente consciente. Ellos vivieron juntos, decidieron casarse, ¿sí? Y cuando decidieron casarse decidimos, ¿pero cómo le hacemos? Y buscaron la información más adecuada para ellos. Ellos están en una relación perfectamente establecida porque están acordando qué van a hacer. Eso te da una certeza total con tu pareja, porque tú dices, ya sé qué va a pasar. Entonces aquí sí te da cierta seguridad. Por supuesto, Sobre todo, hablas cosas que, insisto, no se hablan al momento de casarse. Sí. O sea, eso yo creo que es lo principal. Ni antes de casarse, ni durante el matrimonio, y cuando te separas menos. O sea, en ocasiones también te quedas con muchas cosas. Miren, aquí tengo a Argelia, que tiene 14 años separada. Sí. Y no te has divorciado. ¿Por qué? ¿Y bajo qué régimen te casaste? Bienes mancomunados. Bienes mancomunados. Sí. ¿Y cuál es tu duda, Argelia? Por ejemplo, los gastos de la casa yo los cubro. Él ahorita no les pasa pensión a los niños. Tiene 1 año que les quitó la pensión. Y yo soy la que cubro todos los gastos, no sé si él tenga derecho, o yo no pueda pedir pensión porque estoy viviendo en la casa de él. Ajá, ¿y tú te quieres divorciar o no? No. ¿No? No, yo no. Pero si tienes 14 años de separada. Pues él ya hizo su vida desde antes de separarnos nosotros. ¿Qué le pueden recomendar aquí? ¿Es necesario o es conveniente que se divorcie legalmente? Aquí hay 2 cosas que yo quisiera comentarte. Y ahorita que dices, no me quiero divorciar. Tenemos muchos casos en donde la gente tiene 30 años de separados y no se han divorciado. ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Qué va a pasar si tú adquieres un bien y tú nunca dijiste que estaban separados y que hay un abandono del domicilio conyugal? Que los bienes que tú adquieras también son de él. Si están casados por el régimen
de sociedad conyugal, los adquieres al 50% porque no queda constancia en ningún lado de que hace 6 meses que él se fue o que te abandonó. No hay constancia, es como si siguieran casados y como si los efectos de la sociedad conyugal siguieran para ambos. Al 50% cualquier bien que adquieras. Lo mismo para él, no nada más para ti. Sin embargo, aquí también es necesario mencionar que los bienes que se adquieren, Carmen, no solamente sirven para dividírselos al final, también sirven para garantizar el pago de las pensiones alimenticias y también sirven incluso para venderlos o rentarlos, el juez lo puede autorizar, para que de ahí se obtengan los ingresos necesarios para pagar la pensión alimenticia. José Antonio. Yo creo que, Algo muy importante que hay que señalar es que en este caso hay menores y aquí la compañera señala y dice, yo puedo, pido la pensión alimentaria o no. Es una obligación de él suministrar esos alimentos y es algo que los niños no pueden decir. Los niños algún día van a crecer y ellos van a decir, ¿por qué mamá? ¿Por qué nunca pediste esa pensión? ¿Por qué él estaba con otra mujer y a nosotros nunca nos dio nada? Nosotros no podíamos ir al juzgado a pedir nuestros derechos. Tú sí, es tu obligación ayudar y el Estado proteger los alimentos y la vivienda de esos menores. Ese es el bien tutelado en este sentido, es el menor. Es el bien principal que protege nuestro país a través de nuestras normas. Por eso sí es importante que vayas y acudas y le exijan que él pague una pensión alimentaria para los menores. Muy bien. Sí, y también emocionalmente es importante romper el vínculo. Fíjate, aquí no existe una separación legal y tampoco existe una separación emocional. Hay 2 formas de divorciarse, en papel y emocionalmente. Entonces, aquí no están aplicando ninguna de las dos y él ya está haciendo totalmente su vida. Es importante que tú te protejas y te cuides a ti misma y también a tus hijos, obviamente, porque entonces ninguno de los dos está viendo por los hijos, que al final es lo que más importa. Así es. Y miren, aquí estoy con Rosario, no concretamente tiene que ver con su pareja, sino que aquí ellos adquirieron una propiedad con los hermanos. Me comentaba en la pausa que el hermano falleció, pero ella anteriormente, bueno, antes de que falleciera el hermano, le dio su parte a él, ¿no? Lo que le correspondía a esa propiedad, sí es así. Y ahora es demandada por la cuñada que está exigiendo esa propiedad. Y la propiedad se compró anteriormente cuando mi hermano era soltero. Y mi cuñada está demandándome desde la fecha que él falleció, del 2006 hasta la fecha, y ahorita ella va ganando, le están dando las autoridades el pase y no ha presentado ni un papel ni nada, y además de eso no ha pagado nada, porque yo al pagarles a mis hermanos, porque fuimos 3, me firmaron un contrato y el contrato fue la escritura pública y yo empecé a construir porque la casa estaba en muy malas condiciones. Ellos ya no quisieron vivir ahí y ahorita esa propiedad me la están peleando mi cuñada, que mi hermano está fallecido y me vendió en vida. ¿Puede perder esta propiedad ella o no? No. Sería bueno saber si sí firmaron escritura, es decir, la parte en la que usted le cedió a su hermano, ¿cómo se llevó a cabo esa transmisión? Por medio de un contrato, y yo los estuve llamando y no quisieron presentarse, entonces yo hice un juicio. Y el juicio me lo están tumbando ahorita el señor juez. Habría que ver por qué se lo están tumbando, es decir, tal vez hubo alguna deficiencia en que no se notificó a alguien. Sí, se notificaron. Mi hermano me dijo que se iba a vivir cerca de mí porque tenía muchos problemas con mi cuñada que le estaba exigiendo. Aunque dice que es un bien que adquirió antes de casarse. Sí, por regla general, el bien adquirido antes del matrimonio no forma parte ni de la sociedad conyugal ni de la separación de bienes porque no hubo ninguna aportación. Los únicos que se consideran son los adquiridos durante el matrimonio. Inclusive, por ejemplo, para la compensación que hace rato se comentaba, para ver cuánto se le va a dar en compensación, únicamente son los bienes adquiridos durante el matrimonio, no los adquiridos con anterioridad. Muy bien. El señor juez lo está dejando pasar. Pues ahí tendríamos que a lo mejor checar bien el caso concreto. ¿Te puedes acercar al final del programa con eso para que te asesore? Claro. Sí, gracias, Rosario. Y Tere, platícanos. Bueno, yo estoy separada desde hace 6 años y nunca hice la separación de bienes. Me recomendaron que yo no lo hiciera porque obviamente eso era un juicio aparte,
de la separación y pues me iba a costar. Y ya de por sí me cuesta pagar ahorita abogado porque no se ha hecho lo de la pensión alimenticia. Tengo una provisional. Yo ya presenté todas las pruebas, ya me hicieron estudio socioeconómico, todo esto, y presentando pruebas de cuentas bancarias y todo esto de mi expareja, y el juez pues creo que no lo alcanzó a ver, no vio bien los números, y tuve que volver a empezar con el proceso. Y bueno, para no hacer el cuento largo, son 6 años de mi divorcio, y que obviamente yo no puedo promover ahorita lo de la separación porque me cuesta y ya gasté mucho. Sí, bueno, ahí sí el proceso de divorcio indica que una vez disuelto el matrimonio, ya se declara disuelta la sociedad, y sí hay que hacer un trámite en el que tendrás que liquidar la sociedad conyugal. Si tal vez por una cuestión económica ya no hay forma de que se te pueda de que puedas afrontar un gasto así, pues bueno, siempre está Defensoría de Oficio que brinda este tipo de apoyo para poder hacer el trámite de la liquidación de la sociedad. José Antonio, querías decirle algo. Sí, el juez en este momento decreta la disolución del vínculo matrimonial de ustedes dos, pero deja a salvo los bienes, la liquidación de la sociedad conyugal, que son los bienes. Aquí sí hay que hacerla valer en vía incidental ante el juzgado. Si ya no dispones de dinero o recursos para un abogado, existe en la Consejería Jurídica de Servicios Legales del Distrito Federal los servicios legales para que se te brinde ese apoyo y sigas adelante con tu trámite para demostrar qué bienes hay, cuál es la liquidación y que se concrete esta. Estamos terminando el programa, Juan Carlos. Bien dijo ella, el divorcio es como el tronco principal, la liquidación de la sociedad conyugal, la pensión alimenticia, el régimen de visitas y convivencias con los hijos, la guarda y custodia de los hijos son como pequeños bracitos que se desprenden y sí son como otros juicios, como pequeños juicios que se van haciendo ahí y que cuestan desafortunadamente. Brevemente, algo que quieran agregar para terminar este programa, ¿alguna recomendación para nuestro público? Anabel. Muchas gracias por invitarme al programa y por favor, el amor son hechos en concreto. Habla con tu pareja y decide. Miguel. Bueno, muchas gracias por la invitación y yo recomendaría ampliamente que si están en proceso de casarse, busquen ese acompañamiento para llegar a su boda civil, es decir, asesórense sobre qué es lo que necesitan para poder hacer sus capitulaciones matrimoniales. José Antonio, brevemente. A nombre del Registro Civil, le agradecemos mucho la invitación. Los convocamos a todos los ciudadanos a que vayan, se informen, pregunten con su juez qué les conviene, se les dé una pequeña asesoría y esto va a ayudarlos mucho a evitar muchos problemas y vivir felices. Así es. Juan Carlos. Ya sea en separación de bienes, ya sea en sociedad conyugal, es mejor estar casados que no casarse y vivir en concubinato, porque finalmente la protección que da la ley al matrimonio es mayor que el no casarse y vivir solamente en concubinato. Cualquiera de los dos regímenes que tomen, cualquiera es bueno. Así es. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Óscar Virués. Muchas gracias. No se pierdan la repetición en YouTube, donde podrán encontrar todo esto y mucho más. Y por supuesto, gracias a todos nuestros testimonios, a la gente que nos siguió a través de la televisión, de la señal de Canal 11. Yo soy Carmen Muñoz y los veo en la próxima con más Diálogos en Confianza.